Clase, ahí va. Dios les bendiga a todos. Amén. Bueno, hermanos, una bendición, ¿verdad? Poder continuar con estas clases. Anteriormente, creo, hermanos, que están al tanto, ¿verdad? De lo que hemos estado viendo. Los que han estado en las clases, ¿verdad? Saben de que estamos en las reglas hermenéuticas, y los que no han estado, imagino que la han de estar viendo diferido. Porque esa es la intención, hermanos, que usted realmente repase, ¿verdad? A veces yo creo que es mejor verla así, en el instante que se está impartiendo, porque a veces cuesta sacar el espacio, ¿verdad? Para poder verlas, pero eh, espero que hagan el espacio ustedes para ponerse al día con clases. Estamos viendo dos reglas, hermanos. Vimos dos reglas en la clase pasada. Eh, ¿Alguien me puede mencionar cuál fue la primera regla que vimos? La regla de oro, Biblia, interpreta Biblia. Ok, ¿cuál fue la otra regla? Era que hay que estudiar las palabras que están alrededor del versículo, de las palabras que estamos estudiando, algo así era, más o De la menos, frase. de la Ajá, frase de que la estamos frase que estudiando. estudiamos. ¿Verdad? Ahora, ¿en qué consistía, hermano, digamos, la regla de oro? La regla de oro es que Biblia interpreta Biblia, que tenemos que usar, um, ¿cómo era? El versículo inmediato, el mediato, el remoto primario, el remoto secundario, para poder interpretar la Biblia, ¿me entiendes? Que hay que usar la misma Biblia nos explica lo que ella quiere decir, ¿me entiendes? Sin Sí, tener que usar cosas externas. exactamente la regla de oro, ¿verdad? Se basa en que la interpretación debe de ser por la misma Biblia. Y vimos que hay versículos que están explícitos, ¿verdad? Y dijimos que a esos versículos que le dan una respuesta detallada, explícita, se le llama interpretación contextual. ¿Ok? Porque usted la respuesta la haya de manera textual, explícita, lo que eso es. Poníamos el ejemplo de Apocalipsis 12 cuando se menciona del dragón, ¿verdad? Y bueno, pues allí más adelante usted se va a dar cuenta que le dice claramente a quién representa ese dragón, ¿verdad? Unos versículos más adelante dice que es la serpiente antigua, que se llama diablo. Entonces ahí estamos interpretando la Biblia con esa regla, ¿verdad? Que es Biblia interpreta Biblia. O sea, la Biblia se interpreta a sí misma. Pero también vimos un detalle que ustedes se acuerdan de que hay un detalle bien difícil donde el versículo realmente no da una respuesta detallada, ¿verdad? Y entonces ahí nosotros vimos de que hay una pequeña brecha, se puede decir, para hacer una inferencia, ¿verdad? En base a lo que es una evidencia. Eso lo vamos a ver ya en las figuras literarias. Pero en esta ocasión vamos a ver otras dos reglas, si Dios nos permite, hermanos. Son algo cortas, así que vamos a empezar con la primera regla que vamos a ver ahora. Vamos a compartir pantalla. Hermano Salazar, ¿me permite compartir? Sí, señor. Dele por ahí, hermano. Discúlpeme, señor. Ok. Ujú. Vamos a ver. Creo que se está viendo, ¿verdad? Sí, yo lo veo. Ok. Ok, la regla que vamos a ver ahorita, hermanos, es de que el texto se debe de interpretar a la luz del contexto. Esa es la segunda regla.
Y usted se va a dar cuenta que aquí ya la manera de interpretar va como que va avanzando a un nivel más profundo, porque si nosotros vimos, por ejemplo, la Biblia se interpreta a sí misma. Usted sabe de que en alguna parte de la Biblia le va a dar esa respuesta detallada. Vimos también la segunda regla, que es que hay que estudiar el conjunto de palabras que rodean la frase que yo estoy estudiando. Y en esa dinámica nosotros veíamos de que una palabra en un texto significa una cosa y que en otro texto esa misma palabra significa otra cosa, ¿verdad? Entonces es por eso que tenemos que analizar las palabras, ¿verdad? Que rodean la frase. Pero esa regla, hermano, que vimos sería como el primer proceso, ¿ok? O sea que cuando usted va a entrar en un estudio crítico de la escritura, como que va por un proceso. Por ejemplo, yo voy a analizar la palabra salvación, ¿ok? Entonces, el primer proceso que usted va a aplicar es la regla que vimos, que va a analizar todas las palabras, el conjunto de palabras que está rodeado. Creo que se frizó el internet del hermano. Sí, sí. Denme un minuto que parece que el internet lo saco. Que me fui por un ratito. Ahí está. Ahí está de Eh, nuevo. ¿Se está viendo la pantalla siempre? No, no, no. Se Ok, salió. Sí. voy a volver a compartir. Ok. Les decía, hermanos, hasta ya perdí la secuencia, de que es como un proceso. Es un proceso, ¿verdad? Decía que es un proceso. Usted va a empezar por lo más pequeño. Estaba analizando la palabra salvación. Ok, de que decíamos de que el primer proceso, por ejemplo, yo voy a estudiar la palabra salvación. ¿Ok? Ese es como el primer proceso para yo interpretar, aplicar la regla que es el análisis del conjunto de las palabras que están rodeando esa frase y para determinar qué significa allí la palabra salvación. ¿Ok? Es como le decía, que la interpretación debe de ir de manera gradual, quizás no sea la palabra correcta. Es como por etapas, se le puede decir. O sea, lo más sencillo y de ahí usted va profundizando más. ¿Ok? Por ejemplo, ahora ya vamos a entrar a esta regla que cuando usted se va a mover en la palabra salvación, bueno, pues usted dice, voy a analizar aquí el conjunto de palabras, pero si usted no encuentra nada allí, usted no se va a quedar hasta allí. Aquí está la otra regla. Y esta otra regla a usted le da más amplitud. No sé si me entiende, porque es un proceso. Ok, ahora, si usted ve, aquí tenemos la regla que es interpretar el texto a la luz de su contexto. Y dice de que el contexto, hermano, es un elemento de la comunicación. ¿Ok? Mire, es un elemento de la comunicación en lo que es la lingüística. Si usted ha escuchado hablar de la lingüística, es la ciencia del lenguaje. Ahora, se entiende por contexto el conjunto de circunstancias, mire, que acompañan al acto de comunicación. Lugar, momento, espacio. Ese es el contexto. Ok. ¿Por qué se debe de interpretar un texto a la luz de su contexto? Bueno, porque si usted saca el texto fuera de su contexto, entonces usted crea un pretexto. ¿Ok? Ahora vamos a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, cojo un párrafo de una obra o de algo de un cuento y el cuento me dice, por ejemplo, vea, el príncipe huyó por la calle muy asustado.
Ok, aquí yo, hermano, si no leo el contexto, yo voy a preguntar, bueno, ¿dónde estaba el príncipe? Pero como yo no leo el contexto, entonces yo puedo asumir que estaba en el parque, ¿eh? Entonces yo puedo asumir que estaba, ¿dónde? En un baile, mire, estaba en la iglesia. O sea, yo puedo sacar conclusiones que no van acorde al contexto. Ok, entonces, si yo pongo, por ejemplo, aquí usted ve, leemos esta parte, mire, había un príncipe que solía ir a visitar a su tío, el cual vivía fuera del castillo. Mire, dice en el centro del bosque, pero yendo por el camino encontró una banda de bandidos quienes le atraparon para secuestrarlo. Daniel se le soltó y corriendo huyó por la calle muy asustado. Ok, esto es lo que yo cogí para mostrarles a usted esto. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es el contexto? Bueno, el contexto aquí le dice a usted, ¿dónde estaba él? Bueno, el contexto se lo aclara. En el centro del bosque. ¿Ve? Ahora, ¿por qué iba asustado? Porque dice que una banda de bandidos apareció. Entonces, por eso le digo, si yo no tomo en cuenta, ¿verdad? Lo que decimos aquí de que son las circunstancias que acompañan el acto, entonces yo voy a sacar el texto de su contexto y voy a empezar a decir cosas que no son. Y eso pasa, hermanos, en la interpretación de la escritura. Eso pasa. Entonces, es importante esta regla para que usted vea el ejercicio que nosotros vamos a hacer ahorita. Se va a dar cuenta de que estamos estudiando la regla del contexto, ¿verdad? El texto se va a interpretar a la luz de su contexto. Ok. Veamos. Vea, el contexto se divide en dos. Aquí yo voy a hacer bastantes preguntas, así que quiero que atiendan bien. Vea el contexto, porque cuando hablamos de contexto, entonces usted debe de conocer los tipos de contexto. Porque resulta que la gente, no, pero es que mira el contexto, pues, pero ¿sabes cuáles son los contextos? ¿Verdad? Mire, el contexto se divide en dos. Ahí está. Histórico y literario. ¿Ok? Histórico y literario. Ok, ¿cuál es el contexto histórico? Es el conjunto de circunstancias temporales, sociales o culturales que rodean un evento. O sea que el contexto histórico da respuestas a preguntas como quién, mire, cómo, cuándo, dónde. ¿Dónde? ¿Se acuerda lo que vimos nosotros en el ejemplo que les puse yo del príncipe? ¿Dónde estaba? Bueno, pues ahí yo hago esas preguntas. Cuando estoy leyendo la escritura, bueno, ¿quién escribió? ¿Eh? ¿A quién iba dirigido? ¿Por qué? ¿Para qué se escribe? ¿Ve? ¿Qué circunstancias rodeaban a las personas de esa época en ese tiempo? Esas son las preguntas en el contexto histórico. ¿Ok? Ahora bien, vamos a ver unos ejemplos bíblicos para que usted vea cómo la gente, cuando ignora esta regla, comienza a hablar, discúlpeme la palabra, disparates. Vea, aquí no sé si logran a ver, hermanos, porque está algo pequeña la letra, espero que se logre ver. Sí, se ve Vea, bien. aquí tenemos un ejemplo de lo que es un contexto histórico. Por ejemplo, Primera de Corintios 15:52 dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Entonces, usted va a ver de que aquí se menciona que una trompeta, ¿cierto? Ok, yo lo he señalado aquí, mire, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Ahí está, 1 Corintios 15:52. Ok, ¿cuál es el detalle, hermano? Bueno,
El detalle es de que el postribulacionismo, y yo quiero que usted se grabe que cuando yo hablo de postribulacionismo es la doctrina que cree que el arrebatamiento es después de la tribulación. Post es después, ¿ok? Ahora, cuando nosotros entramos a estudiar el postribulacionismo, ellos usan mucho esta palabra, la trompeta. Y también el mid-tribulacionismo, que es otra postura que considera que la iglesia es arrebatada a la mitad de la tribulación. Pero, ¿qué es lo que yo les quiero mencionar? De que ellos unen, oiga, la trompeta de Primera de Corintios 15 con la trompeta que habla Apocalipsis 11:15. Porque usted se va a dar cuenta que en Apocalipsis 11 también aparece que una trompeta. Y mire, aquí dice, y el séptimo ángel tocó la trompeta. Entonces ellos dicen de que el arrebatamiento, oiga, el arrebatamiento, dicen que no es antes de la tribulación, sino que es en la séptima trompeta. ¿Me está comprendiendo? Ahora, cuando se toca la séptima trompeta, hermano, eso es tribulación. Eso es tribulación. Entonces ellos dicen, la iglesia va a pasar una parte de la tribulación, dicen. Porque es que el arrebatamiento es en la séptima trompeta. Es que Pablo mencionó, dice, a la final trompeta. ¿Me está entendiendo? Y como el Apocalipsis habla de 7 trompetas. Entonces, lo que ellos están haciendo que es ignorar esta regla. Trasfondo histórico. ¿Por qué? Porque no se han preguntado algo tan simple, hermanos. ¿Qué sería? Como dijimos nosotros, de que se hacen preguntas, ¿cierto? Mire, aquí les dije yo a ustedes cuáles son las preguntas. Mire, ¿quién, cómo, cuándo, dónde, por qué? Entonces, eso nosotros lo tenemos que hacer aquí. ¿Quién escribió aquí? Ese ¿Quién es fue el autor? Sin Pablo. miedo, Ahí me Pablo. quedé pegado. Ok, ok. Fíjese, ¿en qué año escribió el apóstol Pablo 1 Corintios? Bueno, ahí dice el 52 después de Cristo. Ok, esas son las investigaciones que yo tengo que hacer. Ok, ahora bien, vámonos aquí. ¿Cuándo se escribió Apocalipsis? En el 95 después de Cristo. Ok, quiere decir, escuche lo que le voy a decir. Quiere decir que cuando Pablo escribe lo de la final trompeta, Apocalipsis todavía no había sido revelado. Ujú. ¿Me está entendiendo? O sea, de que en otras palabras, Pablo no podía estar haciendo mención de la séptima trompeta del Apocalipsis. ¿Cuál es lo más simple que usted puede entender? Bueno, simple, porque todavía no se había revelado. ¿Cuántos años hay de diferencia? Mira, 43 años. Ese es el contexto histórico. Así de fácil cuando usted dice, oye, pero es que eso todavía no se había revelado. No, pero es que le pudo revelar a Pablo. Sí, de cierto, se le reveló algunas cosas a Pablo, porque Pablo habla en segunda de Tesalonicenses, Pablo habla del hombre de pecado y de la venida. Pero si a Pablo se le hubiese revelado el Apocalipsis, entonces ya no hay necesidad que se le revele a Juan. ¿Entiende? Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la gente comienza a unir, no, pero es que el rapto es a la séptima trompeta, porque ni siquiera se han tomado el tiempo de indagar en qué tiempo se escribe cada libro o cada carta. ¿Ve? Entonces, ¿es importante esa regla? Claro que lo es. Ahora bien, ese sería uno de los ejemplos. Ahora, si usted me dice, bueno, ¿y por qué menciona la trompeta? ¿A qué trompeta entonces se refiere? Porque esas son las preguntas que salen. Bueno, y si no está haciendo alusión a la séptima trompeta, ¿cuál es la final trompeta que Pablo habla? Bueno, hermano, allí tenemos que entrar a lo que son las fiestas de trompetas. ¿Ok? Las fiestas de trompeta. Fíjese, hermano, de que el pueblo de Israel, ¿verdad? Celebra las ciertas fiestas, ¿verdad?
celebra fiestas en primavera y celebra fiestas de otoño. Entonces, las fiestas de primavera, que sería Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, son las fiestas de primavera que ellos culturalmente celebran. Pero las fiestas de otoño, que serían las fiestas de trompetas, expiación y tabernáculos, esas se celebran en otoño. ¿A dónde está eso? Bueno, eso está en Levítico 23. Pero, ¿cuál es el detalle? Que, hermano, fíjese que según la escritura, la trompeta emite sonidos para diferentes llamados, ¿ok? Para diferentes llamados. Por ejemplo, había un sonido para sonido de alarma, advertencia, un sonido para detener la batalla, un sonido para reunir a la congregación. Entonces, de ahí de todo eso, y es bíblico, hermano, porque hay versículos para todo eso. Ahora bien, de ahí de todo eso es que se originan 4 sonidos del shofar que reconoce el pueblo de Israel. Uno es el tequiá, el otro es shebarim, el otro es teruá, el otro es el tequiá gedolach. Y ese que le mencioné, el tequiá, se le conoce también como el gran toque. Y es una nota aguda, sin corte, con un sonido larguísimo, mantenida al máximo, ¿ok? Y ese sonido significa que Dios llama a su pueblo para venir a él. Entonces viene el apóstol Pablo y cuando dice aquí a la final trompeta, está haciendo alusión ¿a qué? A esas fiestas que culturalmente celebra el pueblo de Israel. Porque así como Dios en aquel tiempo reunía a su pueblo al son de trompeta, bueno, pues igual Jesucristo, cuando venga por la iglesia, ¿verdad? Él va ¿a qué? A reunir a su pueblo a la final trompeta. O sea que Pablo conocía realmente lo que era la fiesta de trompeta, hermano. Porque eso es bíblico, no me lo estoy inventando, ¿verdad? Entonces, de ahí podemos nosotros ver lo que realmente conlleva estudiar las cuestiones culturales también con respecto a Israel, cosa que la gente no indaga. ¿Ok? Ahora bien, allí tendríamos ese ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. No sé, hermano, si me está comprendiendo o dígame algo, por favor. El hermano Salazar también, ayúdeme, hermano. Hermano Salazar se me fue. Sí, Hermana no, no, Janet, no, 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 regáñemelo allí. no, no, estoy aquí, no, es tremendo porque así esos detalles que usted ilustra es como uno puede, no solamente con los ejemplos en cuanto, digamos, al ejemplo que te está dando sobre el arrebatamiento, sino para cualquier pasaje bíblico o cualquier temática, pudiéramos decir, que se pudiese estar debatiendo en cuanto a contexto histórico se refiere o el contexto literario, que yo sé que usted va a entrar más adelante. Pero Ujú. mire qué significativo es comprender lo que es un contexto histórico. Porque usted dijo algo bien interesante. A veces las personas le dicen, no, tienes que comprender el contexto. Ok, sí hay que comprender el contexto, pero ¿cuál contexto yo tengo que comprender? Ya, entonces en este sentido estamos hablando del contexto histórico y mire qué es cuán significativo es simplemente, como yo siempre digo, cuestionar al texto, para quién se escribió o quién lo escribió, dónde se escribió, cuál era el escenario. Mire el espacio de tiempo, perdón, la diferencia de tiempo que había. Aproximadamente Pablo escribe en el 52 después de Cristo. Juan escribe posterior a Pablo, aproximadamente entre el 95 y 96 después de Cristo. Una gran diferencia en cuanto a años. Ahora alguien diría, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver mucho, porque aunque ambos conocían lo que era la doctrina de lo que era la segunda venida y conocían todo su contexto, pero tiene que ver mucho porque Pablo estaba haciendo referencia, como bien usted lo ilustró, a una trompeta diferente a la que estaba haciendo alusión el apóstol Juan.
Ve, por eso es que todos estos detalles, como yo hablaba con un hermano hoy, le decía, nosotros siempre cuando vamos a analizar un pasaje bíblico no lo podemos analizar de manera ligera, de manera rápida. Así. Tenemos que ir depurando el texto, tenemos que ir analizando cada palabra, tenemos que ir respetando las reglas gramaticales, tenemos que conocer el panorama. Bueno, todas esas cosas que convierten a uno en una persona analítica a la hora de analizar un pasaje bíblico, porque si no lo hago, ¿cuáles pueden ser las consecuencias? Bueno, usted lo dijo, saco un texto fuera de contexto y creo un pretexto. Y ese pretexto me va a llevar a crear una falsa doctrina. La falsa doctrina me va a llevar a impartir a un pueblo que me puede estar escuchando esa falsa enseñanza que yo, por no analizar el texto de manera responsable, aplicando las reglas de hermenéuticas adecuadas, bueno, pues voy a cometer como yo siempre digo, siempre voy a atropellar el texto por falta de aplicar esas reglas. Amén. Sí, y fíjese, hermano, de que cuando hablamos de contexto, muchos citan esta regla. Yo he escuchado que citan esta regla. Ah, pero es que el texto fuera de contexto es un pretexto. Están haciendo alusión a esa regla, pero es que el detalle, hermano, que lo apliquemos. Aún el post-tribulacionista dice que respeta el contexto. Yo no sé cuál contexto. Porque aquí simplemente algo tan sencillo como investigar la fecha que se escribió, ¿verdad? Corintios y Apocalipsis, allí ya se desmantela la idea que ellos tienen. Ahora, si usted va un poco más profundo en la escatología, se va a dar cuenta de que cuando Pablo habla de la trompeta, en 1 Tesalonicenses le certifica que dice que es Dios mismo el que toca esa trompeta. Ahora, ¿aquí quién la está tocando? Un ángel. Yo tengo autores diferentes en cuanto al toque de trompeta. ¿Ve? Son detalles que nosotros tenemos que analizar. Pero, hermanos, aquí estamos viendo un ejemplo del contexto histórico. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos, ¿verdad?, de que el contexto se divide en dos. ¿Cuál es? Contexto histórico y literario. Ya vamos a entrar en el literario. Ahorita vamos en el histórico. Ok, ahí tenemos, digamos, ese ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver. Quiero ver si no me he perdido por aquí donde estaba. Ok, vamos en... Por aquí ya me perdieron. Ah, ok. Bueno, vamos a ver el otro ejemplo. Vea. Aquí tenemos Daniel 11:31. Fíjese de que aquí también hay un problema por no aplicar esa regla, porque Daniel 11:31 dice, se levantarán de su parte tropas que profanará el santuario y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio. Ok. Y pondrán la abominación desoladora. Fíjese de que esta abominación, hermano, esta abominación que habla Daniel aquí, muchos intérpretes la ubican con un acontecimiento que narra Macabeos, que es un libro apócrifo, ¿verdad? Que se toma como histórico, porque la historia realmente narra de este personaje, ¿ok? Fue un personaje de que apareció en el 667 a.C. Según lo que se narra, que este personaje profanó el santuario, sacrificó un cerdo en el altar y mató muchos judíos. Entonces, cuando Daniel habla, mire, él está hablando, mire, 530 años antes de Cristo. Entonces, lo que pasa es que la gente dice, no, oye, pero como nosotros los futuristas decimos que esta es una abominación desoladora que todavía no se ha cumplido, ¿ve? Esto nosotros lo vemos como futuro. Entonces, ¿cuál es el detalle de que ellos dicen, no, pero es que eso ya se cumplió? ¿Con quién se cumplió? Con Antíoco, y se van a la historia y usted va a ver que eso es verídico. La historia narra eso.
¿Ok? Entonces, ¿cómo hacemos ahí? Bueno, mire, fíjese bien, grábese esta fecha, 167 antes de Cristo, aconteció esto. Ok, pero cuando usted va aquí, Jesús vuelve a citar la abominación desoladora. ¿Cuándo? Más o menos. Usted está viendo de que Mateo se escribe más o menos aproximado al 60 después de Cristo. Se escribe, pero recuérdese que cuando Jesús cita esto, que no lo citó aquí, pero lo citó antes, pero ya había acontecido ¿qué? Lo de Antíoco. No sé si usted me logra entender. ¿Por qué? Porque esto se ubica, hermano, antes de Cristo, casi 200 años antes de Cristo. O sea, que quiere decir que después de que Antíoco hizo esto, oiga, Jesucristo sigue 200 años más tarde, Jesucristo, en ese templo que Antíoco profanó, él entró y dice también de la abominación desoladora. O sea, de que ya lo que Daniel estaba hablando, usted va a ver de que no se estaba refiriendo únicamente a lo que pasó con Antíoco. No sé si me entienden, pero bueno, yo trato de explicar lo mejor que pueda, hermano, para que usted me entienda. Entonces, lo que estamos viendo es de que cuando Cristo hace mención de la abominación desoladora, lo de Antíoco ya se había cumplido. ¿Ve? ¿Y cuál es el error de estas personas? No indagar los tiempos. No indagan en los tiempos. ¿Cuándo aconteció eso? ¿Y por qué Cristo lo vuelve a mencionar? Ah, es porque era algo futuro que todavía se espera. ¿Ve? Entonces ahí se aplica otra regla que la vamos a ver más adelante que se llama la ley de la doble referencia. O sea, que en parte Daniel estaba haciendo referencia a un acontecimiento cercano, pero a la misma vez apunta a un acontecimiento lejano. ¿Me entiende? Entonces, ese sería otro ejemplo que ellos citan. Mal ubicado, porque entonces te va viendo de que no aplican el contexto histórico. Yo no sé cuál contexto, sería de preguntarles a ellos, ¿verdad? Si conocen los tipos de contexto. Vamos a Una ver, pregunta, maestro. dígame. ¿Por qué usan ese libro de Primera de Macabeo si nosotros no lo tenemos en nuestra Biblia? ¿Sería correcto que se compare con el versículo de Daniel? Fíjese que realmente ok, esto de Macabeo, como les dije, es un libro apócrifo, ok. Ahora, nosotros no los consideramos como fuentes doctrinales, pero sí se consideran como útiles para históricos. No sé si me doy a entender, porque esto no lo va a encontrar usted igual solo en Macabeos, pero ellos lo aplican con eso, porque, ¿verdad? Es parte de la historia y de cierta manera allí narra muchos acontecimientos que la historia comprueba, ¿verdad? Entonces es por eso, pero nosotros realmente no tomamos a estos libros como fuentes doctrinales, ¿verdad? Sino como algo histórico, ¿ok? No sé si hay alguna otra duda. Gracias, maestro. Si no hay alguna otra pregunta, seguimos. Ok. Tenemos aquí este otro ejemplo. Vea, mire, dice Mateo 24:20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que hay gente que comienza a ubicar a la iglesia pasando la tribulación. Y yo pongo estos ejemplos, hermanos, porque quizás son las experiencias más grandes que he tenido, porque como a mí me gusta la escatología, entonces vengo yo y he tratado mucho con este tipo de personas. Entonces yo digo, bueno, yo voy a poner este ejemplo, porque si algún día nosotros entramos en escatología, usted va a entender ya, ¿ve? Porque vamos analizando parte de eso. Pero aquí hay gente que usa Mateo 24 para decir de que la iglesia, ¿verdad? Eh, va a estar huyendo, ¿ok? Va a estar huyendo. Hay gente
enseñando, ¿verdad? Que Mateo 24, ahí está la iglesia y que después de la tribulación y que ahí dice que hay que orar para que vuestra huida, ¿ve? No sea en invierno ni en día de reposo. Ahora, la pregunta sería, hermanos, culturalmente, ¿quién guarda el día de reposo? Los judíos. Ahí está. Ahí está. Entonces, usted ve qué fácil el contexto histórico. Ah, pero como yo no indago y solo escuché a fulano de tal. Ah, es que así me dijeron. Comienzan a repetir. Mire, esto es de ser algo responsable, hermano. Y en la escatología también eso quiere una responsabilidad tan grande porque ahí hay más diversidades de comentarios. Y si usted no maneja las reglas de interpretación, usted no va a echar de ver. ¿Ve? Entonces, aquí estamos viendo de que nosotros culturalmente podemos ver de que es Israel. Es más, el pueblo de Israel, fíjese de que tiene una distancia permitida que puede recorrer en el día de reposo. Entonces, es por eso de que dice, orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos, hermano, esos ejemplos, ¿verdad? Que son claros en cuanto al contexto histórico. Eso usted lo debe de hacer en cada pasaje que usted va a escudriñar. Lo debe de hacer. Ahora, dijimos de que el contexto se dividía en histórico y literario. Hoy vamos a ver lo que es el contexto literario, ¿verdad? Veamos. El contexto literario, ok, vamos a ver. No sé si literario, vamos a ver, aquí me perdí, hermanos. ¿Dónde están las imágenes? Ok, aquí está, mire, esto es lo que buscaba. Contexto literario. Aquí, hermano, esto, por eso le digo, es bien extenso. El contexto literario se divide en 4. Fíjese que acabamos de ver, cuando hablamos de contexto, es un término general. Y decimos que se divide en histórico y literario. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Pero el literario se divide en 4. ¿Ok? Y el número 1 es contexto inmediato. Véalo, contexto inmediato. Yo no sé si logran a leer. Pero dice que el contexto inmediato se refiere al contexto más próximo. Oiga, al más próximo, al texto que estamos interpretando, dice. Es el que está antes, mire, o después del versículo. Entonces, cuando usted vea eso, entonces usted va a ver de que ese es el contexto inmediato. ¿Ok? Y es el más próximo. Vea, por eso le digo de que hay que ir en un proceso, hermanos. Esto es un proceso. O sea, como no hay en el contexto inmediato, ahí lo doy por terminado. No, entonces es lo que yo pienso. No, es que eso no es todo. Tenemos las 4 divisiones que son contexto inmediato, que ya es algo más, que le da más amplitud, y es el contexto que está próximo al texto en análisis, dice, separado por otros textos. Mire, ya aquí ya no me incluye a mí, o sea, el inmediato usted lo puede hallar justo antes o atrás del versículo, el inmediato. Pero ya el mediato, ese ya está separado por otros textos que pudieran estar aún en otros capítulos. ¿Ves lo que esto incluye? ¿Verdad? Es bastante estudio. Ok, pero también está el contexto remoto primario. ¿Cuáles son? Son aquellos, dice, que amplían más la interpretación y aparecen en otros libros escritos por el mismo autor. ¿Vea? Esto es por el mismo autor y el contexto remoto secundario o general, ya aquí me involucra a libros diferentes y autores diferentes. O sea, hermano, de que es un proceso que usted va empezando, ¿verdad? De lo mínimo a lo máximo.
No sé si me doy a entender. Ok, vamos a estudiar. Mire, a lo mejor yo lo pudiera dejar a usted solo con esto. Los contextos literarios se dividen en 4 y cada uno de esos. Pero más yo quisiera, ¿verdad? Quisiera de que veamos un ejemplo de contexto inmediato. Vamos a ver, quizás vamos a ver 1 o 2 ejemplos de cada contexto para que usted se ubique. ¿Ok? Vamos a empezar con el contexto inmediato. Hermano Víctor, ¿cuál dijimos que era el contexto inmediato? Contexto inmediato es el que se encuentra en los versículos anteriores o los que están después, pero ahí mismito. Ok. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a analizar este texto. Lo tenemos. Juan 14:18. Vea, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Estará hablando aquí de la segunda venida? Vea, porque aquí la palabra vendré, usted sabe que es una conjugación, ¿cierto? Del verbo venir. Entonces, la cuestión es que aquí Juan 14:18 dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora, ¿qué venida es esa? Bueno, pues vamos a ver, mire, como estamos analizando, ¿cuál contexto estamos analizando? El inmediato, Inmediato. ¿cierto? Ok, Ujú. entonces, esto se encuentra en el versículo 18. Vea lo que dice justamente atrás. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador. ¿De qué venida está hablando aquí? Del Consolador. Ajá, y entonces, ¿cuándo se iba a dar eso? ¿De que él iba a mandar un consolador para que esté con vosotros para siempre? En el futuro, porque dice vendré, eso es futuro, ¿verdad? Hermano So, Salazar, ¿alguien más? Ustedes saben, busquen en su Biblia Juan 14 de qué está hablando. Porque yo aquí no tengo el subtítulo. Si usted lo abre en su Biblia, usted le va a arrojar luz. Juan 14, ábrala en su Biblia y me dice de qué está hablando Juan 14. ¿Perdón? eh, no sé, no entiendo bien la pregunta, pero quizás lo que usted está preguntando es que si el Consolador es el Espíritu Santo. Eso es lo que usted quiere Correcto, preguntar. Oh, correcto. O sea, de que lo que está hablando, vea, lo que está hablando aquí es que está hablando de una venida. ¿Por qué está hablando de una venida? Porque vendré es una conjugación del verbo venir o no. ¿Ok? Entonces, cuando usted habla de aquí de venida, entonces usted dice, bueno, pero ¿de qué me está hablando allí? ¿De la segunda venida? No, me está hablando de la venida del Espíritu Santo. ¿Estamos? O sea, de que alguien podría decir de que aquí está hablando de la segunda venida, pero si usted se va al contexto inmediato, que sería el que está atrás de ese versículo, dice, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y usted sabe que el consolador se refiere al el Espíritu Espíritu Santo. Santo. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí? Amén. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Mire, este texto también es buenísimo para la escatología. Mateo 24:22. Vea, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, ¿ve? Allí está la iglesia. Es lo que dicen. Porque el apóstol Pablo dice de que nosotros somos escogidos y eso es verdad, hermano. Eso es verdad. Pero resulta de que nosotros tenemos que ver los escogidos como en su contexto. Vienen los post-tribulacionistas y dicen, mira, pero es que aquí dice que si los días no fuesen acortados nadie sería salvo. Y dice que por causa de los escogidos, o sea, la iglesia, por causa de la iglesia, aquellos días serán acortados. Y usted dice, wow, este hermano sí que tiene revelación. Pero ¿qué dice el contexto? ¿Quiénes son los escogidos según el contexto? Vea, mire.
Mateo 24, usted lo atrasa un poquito antes y ¿qué dice? ¿Quiénes son esos escogidos? Los que están en Judea. Ah, entonces la iglesia está en Judea. No, los judíos están en Judea. Ah, entonces no le está hablando a la iglesia. ¿Ve? Pero ellos dicen de que la iglesia va a estar en la tribulación, pues, porque allí dice Mateo 24, que los escogidos. Bueno, pero es que hay que ver, hermano, los escogidos en su contexto. Esto está fácil, usted le dice, mira, vos respetas el contexto. Sí, bueno, pues anda a ver qué dice, mira, aquí dice el 22 está hablando de escogido. Bueno, pues anda a ver qué dice el 16. El 16 te está diciendo que esos escogidos son los que están en Judea, le está hablando al pueblo de Israel. Eso está fácil. Ahora, si no lo entienden ellos, bueno, pues dejemos los que sigan creyendo ellos, pero la iglesia no está en Judea. La iglesia está en todas las naciones, porque está formada en su mayoría de gentiles. ¿Ve? Entonces, ahí tenemos ese ejemplo. Sería, hermano, sería también aceptable pensar a quién se le escribió, Claro, porque Mateo se le escribió a los judíos. claro. Pues So, ahí no le puede estamos. estar hablando a los judíos sobre los gentiles. Mire, o sea, si lo que me pregunta es, porque aquí yo estoy aplicando también el contexto histórico, o sea, eso no, o sea, es que usted tiene que aplicar todas las herramientas, todas las reglas. Contexto histórico. ¿A quién se le escribió? Bueno, entonces, Em, a judíos. Contexto histórico. Ese es contexto histórico. Pero ahorita no solo aplico contexto histórico, sino que estoy aplicando literario también. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿O se refería a otra cosa usted como que alguien, como que me diga alguien, bueno, y eso no está aplicando a la iglesia, ¿o cómo? no, no, sí, sí, sí. No, pero eh, me fui un momento de que usted está intentando explicarle contexto inmediato, no el contexto histórico, que sería a quién se le escribió como tal. Correcto, lo que pasa es que cuando usted va a interpretar un versículo, usted va a usar todas las herramientas, no solo va a usar una regla para cada. Ujú, ujú. O sea, yo aquí estoy usando todo incluso yo puedo aplicar la regla de la frase, de las palabras que rodean la frase. Porque como dijimos, va en un proceso, de manera gradual, ya. O sea, empiezo por lo más simple, ¿va? Que sería eso, analizar las palabras. Bueno, no encontré nada, hay que entrar en las otras, y al final que usted se va a pasear en toda la escritura. Y tiene que hallar, tiene que investigar algo, ¿verdad? Ahí estamos, claro, con eso, ¿verdad? Ok, vamos a ver. Quizás muchos ejemplos les estoy poniendo, les dije que solo dos les iba a poner, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí, este texto lo vamos a analizar. Vea, Daniel 9:24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Va? Allí está un pueblo. Ok. La pregunta es, aquí, en Daniel, ¿para qué pueblo se están decretando esas 70 semanas? Porque resulta de que aquí también hay gente que va a decir de que es para la iglesia, en un contexto donde la iglesia no existía. ¿Ok? Ahora, si usted, pero como aquí no se trata, hermano, de que a lo que yo digo o lo que tú dices, hay que ver la escritura. Hay que ver la escritura. Mire, cuando aquí Daniel está hablando sobre tu pueblo, entonces yo tengo que ir al contexto. Estamos viendo el contexto inmediato, ¿cierto? Bueno, veamos. A veces me cuesta ya las imágenes. Ok. Mire dónde se dijo esto. En el 24. Ok. Vea aquí. 4 versículos antes. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo, Israel.
Ok, estamos hablando, hermano, de que es la misma temática en el 9. Entonces, cuando Daniel habla de las 70 semanas, en su contexto, ¿a qué pueblo se está refiriendo? Al pueblo de Israel. Ahí está claro. ¿Y quién va a pelear con eso, hermano? Nadie. O sea, solo alguien que realmente quizás no entienda o no sé, hermano, pero como decimos, Biblia interpreta Biblia. Ahora, aquí estoy usando yo lo de la regla de oro, ¿eh? Regla de oro. Yo le puedo decir a alguien, mira, regla de oro, Biblia interpreta Biblia. Aquí yo no estoy implantando mi pensamiento. No, es que fíjate que yo creo que es el pueblo de Israel. No, es que así me dijeron, no vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Mira, mi pueblo Israel. ¿Verdad? Está claro. Bueno, tenía otro ejemplo, hermano, pero quizás lo vamos a saltar. Oigan, porque estaba también relacionado con la escatología. Lo vamos a ver mejor. Vamos a ver, mire. Usted ha visto Gálatas 3:29. Gálatas 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois herederos de una promesa. ¿Se recuerdan de este versículo? Este versículo lo vimos, hermanos, cuando estábamos hablando ¿se acuerdan? De la gramática. Perdón, hermanos, que me cayó una llamada. Pues sí, cuando estábamos hablando de la gramática, vimos, ¿verdad? Que aquí en un pasaje aparece la promesa en singular. Y yo les dije a ustedes, y por eso lo vamos a ver, porque yo les dije a ustedes, lo vamos a ver cuando entremos a las reglas de interpretación, le dije. Y yo les dije a ustedes, yo no les dije cuál era esa promesa. Yo no les dije a ustedes cuál era esa promesa, pero hoy vamos a ver en su contexto cuál es esa promesa. Vea, aquí habla de una promesa, entonces ellos dicen de que hoy la iglesia somos herederos de las promesas de Israel. Pero aquí no habla de las promesas, me habla de la promesa. Entonces yo tengo que indagar cuál es esa promesa y se va a dar cuenta usted que en el contexto inmediato podemos encontrar la respuesta. Yo no sé si es falta de análisis, no sé cómo decirle a eso, hermano, pero estas personas no hacen ese análisis. Mire, la respuesta usted la puede hallar en el versículo 8 del mismo Gálatas. ¿Ok? Dice, y la escritura previendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Oiga, lo que aquí está citando Pablo es Génesis 12. La promesa que se le hace a Abraham, ¿se acuerda usted? Génesis 12. Que tenía que ver con quiénes. En ti serán benditas todas las naciones. Entonces, ¿cuál es de la promesa que nosotros íbamos a participar? Por eso es que usted está viendo de que aquí está en singular. ¿Cuál es la promesa? De que nosotros íbamos a ser justificados por la fe también. O sea, está hablando de la salvación a nosotros los gentiles. ¿Me comprende? No está hablando de que nosotros como iglesia somos dueños de todas las promesas que a Israel se le dieron. Y como Israel rechazó al Mesías, bueno, pues hoy la iglesia es el Israel espiritual y entonces hoy nosotros somos herederos de todas las promesas. Yo siento, hermanos, que es sencillo interpretar la escritura, pero es necesario conocer las reglas. Ahora, si usted ve, esas personas no indagan en esa parte. Hermano Salazar, pensé que se me había ido, hermano. No, estaba haciendo algo cuando me estaba llamando, sí. Rapidito, ¿verdad? Usted hace así como una pregunta algo retórica, ¿sabe? Preguntando, no sabemos cómo estas personas caen en estos errores o malas interpretaciones. Y hay un detalle que no podemos deslumbrarnos, y es que aquí estamos trabajando con espíritus engañadores. O sea, aquí estamos trabajando como dice el apóstol Pablo,
que vendrían tiempos, voy a parafrasearlo, dice que escucharían a espíritus de demonios y a doctrinas ¿cómo es? Espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, no podemos divorciarnos de esa realidad. Yo estoy seguro, como usted yo sé que lo está y los hermanos, el pastor, que estas personas conocen estas reglas, las conocen porque hemos hablado, de hecho, usted y yo, con personas que sí conocen estas reglas, pero más sin embargo terminan en unas doctrinas completamente divorciadas de lo que es la doctrina bíblica, por decirlo así. Pero ¿por qué caen en esos errores? Bueno, porque estamos trabajando con espíritus. La Biblia no se puede, yo siempre he dicho que la palabra, a la hora de escudriñarla, no podemos apreciarla con cuando digo apreciarla me refiero a llegarse a ella, a estudiarla, a leerla con una mente, digamos, sujeta a conceptos personales e interpretaciones personales. Yo pudiera comprender, y con esto cierro mi parte, yo pudiera comprender que llegan a estos errores, a estos, ¿verdad? Estos, asimismo, errores, es porque estamos trabajando con espíritus que influencian a estas personas. Ya, entonces, recordemos también que la Escritura dice que para el tiempo postrero se amontonarían maestros conforme a sus propias concupiscencias. Dice también que habría un pueblo, parafraseándolo, con comezón de oír. Es decir, si hay un pueblo eh, escuchando a estos falsos maestros, pues van a ver estos falsos maestros que le van a corresponder a lo que esta gente quieren escuchar. Entonces yo diría que por esa razón. Amén. Sí, es correcto, hermano. Es verdad, porque, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de la salvación en la tribulación, con respecto a los gentiles, yo he hablado con personas que realmente se supone que conocen de hermenéutica. Escuche bien. Y entonces, hermano, si sabemos estas reglas, no las aplicamos, somos quizás un poco descuidados para estudiar, o no sé si, ¿verdad? Lo que dice el hermano Salazar, es lo que influencia a estas personas, el espíritu, ¿verdad? De error que hay, pero si usted ve, estas personas muchas veces son las más, las que aparentan ser más espirituales dentro de las congregaciones, y a veces con espíritus de error grandes. Entonces, si tienen espíritu de error, ¿quién? Porque el Espíritu Santo lo guía a toda verdad. Lo guía a toda verdad. Entonces, ¿qué espíritu opera en esa persona? Es tremendo, ¿verdad? Pero bueno, hay que tener, ¿verdad? Cuidado, hermanos, porque en este tiempo se están dando muchísimas estas cosas. ¿Algún otro comentario? Bueno, continuamos. Amén. Continuamos. El hermano pastor. Amén. Es importante, ¿verdad? Y es básico la interpretación, la cual tú estás dando el ejemplo. Amén, porque es importante entender, amén, para qué fue dirigido y para quién es dirigido esa lectura, ¿verdad? Y hoy en día, pues, como dice nuestro hermano Rance, que, ¿verdad? Llegarán entre nosotros espíritus engañadores para engañar. Y yo creo que ellos saben las reglas, yo creo que ellos saben para qué fue dirigido. Pero ellos mismos caen en ese enredo, ellos caen engañándose ellos mismos, ¿verdad? Por espíritus engañadores. Y es importante, ¿verdad? Esto, porque por eso es que ha salido, ¿verdad? Esta raíz judaica y estas doctrinas, ¿verdad? Estos movimientos en contra, ¿verdad? De esta ola, ¿verdad? De engañadores que hoy en día están por la mala interpretación que se le está dando. Eh, y es importante pues esta clase, por eso estamos viendo, amén, la importancia de entender para quién fue dirigida, ¿verdad? Y
los conceptos, ¿verdad? de las escrituras. Amén. Bueno, hermanos, hasta ahorita, ¿verdad? Hemos visto varios ejemplos correspondientes a qué contexto. Al A contexto ver, inmediato. al contexto inmediato. Se les ha quedado algo, hermano, porque venimos hablando del contexto. Cuando hablamos de contexto, usted ya sabe que se divide en dos, ¿verdad? Contexto histórico, ¿y cuál era el otro? El contexto literario. Ok, ok. Y el literario dijimos que se dividía en 4. En 4. Y de esos 4 es que nosotros estamos viendo el primero, que es el contexto inmediato, ¿verdad? ¿Estamos en lo correcto? Ok, ahora ahorita vamos a ver el contexto inmediato. No se me va a confundir, hermano, porque el contexto inmediato es diferente al contexto inmediato, ¿ok? Se parecen las palabras. Bueno, veamos. Bueno, aquí vamos a ver. Vea, contexto inmediato. Ahí está la definición que yo les daba allá en el, ¿verdad? Pero está en más grande. Por si ustedes no lo lograron a leer, es el texto que está próximo al texto en análisis, separado por otros textos que pudieran estar, mire, aún en otros capítulos. O sea, que el contexto inmediato tiene que ver con aquellos textos que a usted le arrojan luz, ¿verdad? Pero que están en otros capítulos, ¿verdad? Pero se encuentran dentro del mismo libro. Por eso le digo que es gradual. Cuando yo hablo de gradual es como que vamos, ¿verdad? Para arriba, ok. Vamos a ver un ejemplo de eso. Mire, vamos a ver un ejemplo de contexto. ¿Dónde lo tenemos? Ok. Creo que ese igual lo hemos visto. Mire, dice, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitará el continuo sacrificio. Ok. Yo lo que quiero saber aquí, esto lo vimos nosotros, hermanos, en Biblia Interpreta Biblia también. ¿Se acuerdan? Yo lo que quiero saber aquí, ¿en qué tiempo es que se suspenden los sacrificios? Entonces, esto yo ya no lo voy a encontrar en el contexto inmediato. ¿A dónde lo voy a encontrar? En el contexto inmediato, que ya tiene que ver en otros capítulos, pero dentro del mismo libro. ¿Se entiende? Entonces, yo quiero saber en qué tiempo se suspenden esos sacrificios. Pues entonces, eso me lo va a decir. Veamos, ve aquí. Mire, y se quitará el continuo sacrificio, es lo que acabamos de leer. Entonces, este va a ir a otro capítulo, pero del mismo Daniel. ¿Ok? ¿Y qué es lo que le está diciendo aquí? ¿Cuándo se va a suspender el sacrificio? ¿Ve? A la mitad de la semana. Entonces ya usted ya tiene que entrar en otros detalles. La semana es de años, es de días. ¿Ve? Entonces usted tiene que entrar en esos detalles. Y ya eso ya entra en la escatología. Pero vea, hermano, de que aquí la respuesta quizás usted no la vaya a dar atrás ni adelante, sino que usted ya tiene que acudir de manera gradual. O sea, usted ya va intensificando más el proceso. ¿Ve? Ah, yo no lo encontré aquí, pues entonces, este es parte del contexto, porque hay gente que le va a decir, no, pero es que ese no es contexto. La gente cree que el contexto solo sería Daniel 11. ¿Ve? Daniel 11 es el contexto. No, Daniel 9 es parte del contexto, pero es el contexto inmediato. Entonces usted le dice, que lo que pasa es que usted no conoce cuál es el contexto inmediato, o no sabe los 4 tipos de contexto en los que se divide el contexto literario. Así, ¿verdad? Entonces ahí tenemos ese ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Mire, Daniel 2:44. Dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido.
habla de un reino, ¿verdad? Entonces yo quiero saber ahí a quién o quiénes reciben ese reino. O sea, no me lo dice Daniel 2:44. Lea desde el 1 hasta el 44, usted no va a encontrar eso. Que sería en el contexto inmediato. No, eso lo va a encontrar en el contexto inmediato, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que dice el contexto inmediato. Mire, y que el reino, está hablando de un reino, y que el dominio y la majestad, los reinos debajo de todo el cielo, sea dado ¿a quién? Al pueblo de los santos. Y mire, y es reino eterno. Lo mismo que está hablando aquí, mire, jamás será destruido, permanece para siempre. ¿Ve? Entonces estamos hablando también de otra regla que la vamos a ver, que es el paralelo. Aquí estamos nosotros en un paralelo. ¿Ve? Porque usted permanece para siempre. Entonces está viendo aquí, mire, es dominio eterno. ¿Ve? Entonces, ¿quiénes lo reciben? El pueblo de los santos. ¿Quién es el pueblo de los santos? El pueblo de Israel. ¿Ok? ¿Me están comprendiendo? Bueno, aquí entramos en otro ejemplo. Romanos 10:12. Vea, Romanos 10:12 dice, porque no hay diferencia entre judío ni griego. Bueno, ¿verdad? Creo que ese es, sí. Entonces dice, no hay diferencia entre judío ni griego. Entonces viene la gente y dice, bueno, miren, ya no existe el Israel. Vea lo que la gente dice, ya no existe el Israel étnico. No, hoy ya no hay diferencia. Somos Israel y la iglesia somos un solo pueblo. Ya no somos dos pueblos. Eso es lo que la gente dice por ahí. Porque dice que Pablo está enseñando de que ya no hay diferencia entre judío ni griego. Ve, esos textos son bien usados, hermano. Entonces, cuando usted analiza realmente a qué se refiere, usted va a ver de que no hay diferencia en cuanto a qué. Ah, bueno, pues Pablo no está hablando de nada de eso, sino que mire lo que dice Pablo y mire que la respuesta está dentro del mismo Romanos, mire. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe, dice, de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. ¿En cuanto a qué no hay diferencia? En cuanto a la justificación. Ah, Pablo dice, esto lo habla Pablo mucho en Romanos, ¿ok? Que la justificación es por la fe. Mire, mediante en Jesucristo, para todos. No hay diferencia, hermano, ya aquí, porque dice de que no hay diferencia en cuanto a la justificación, hermano. Es que no está hablando Pablo. Pablo aquí Pablo aquí no está diciendo de que ya Israel y la iglesia es un solo pueblo. No está diciendo eso. Es en cuanto a la justificación, que ya no hay diferencia, ¿ok? Pero eso no equivale a que nosotros seamos la misma cosa, Israel y la iglesia. No, Israel es Israel, un pueblo étnico que está ahí, geográficamente. Nosotros somos otro pueblo, ¿ok? Es el cuerpo de Cristo. Ese es el término bíblico, porque dicen, no, pero la iglesia no es un pueblo. Sí, ¿cómo no? Hay versículos bíblicos. La iglesia es otro pueblo, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos ese ejemplo. Vamos a omitir un ejemplo y vamos a entrar al contexto remoto primario. Ok. El contexto remoto primario. Mire, son aquellos textos que amplían la interpretación y aparecen en otros libros, ¿vea? Escritos por el mismo autor. ¿Ok? Por el mismo autor, pero ya esto ya es en otros libros. ¿Ok? Por ejemplo, el apóstol Pablo escribe Romanos, Tesalonicenses, ¿cierto? Entonces, es allí. Vamos a ver un ejemplo. Veamos un ejemplo. Primario, ok. Vea. Aquí está el versículo que ellos usan para decir que la letra mata. ¿Se recuerda usted? Mire, el cual dice, asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del espíritu, porque la letra mata. Este versículo también es utilizado
para decir de que no tenemos que estudiar hermenéutica, no tenemos que estudiar Biblia, porque la letra mata. ¿Eh? La letra matan. A mí me han dicho muchas veces eso. Entonces, ¿será correcto de que Pablo es eso lo que está enseñando aquí? No, entonces tenemos, fíjese, diga, aquí yo aplico una regla. ¿Cuál regla voy a aplicar? Voy a aplicar varias reglas. Voy a aplicar, número 1, el estudio de las palabras que rodean la frase. Es lo mismo. Entonces, las palabras que están rodeando la frase letra aquí es nuevo pacto. Ahí está una regla. Pero no solo voy a aplicar esa regla, sino que estoy aplicando el contexto. ¿Ok? Que es que hay que interpretar a la luz del contexto. Entonces, fíjese de que cuando Pablo está hablando de la letra, esa interpretación quizás no la hallemos exactamente aquí, aunque aquí le da una luz, porque hace un contraste entre lo que es el nuevo pacto. ¿Qué es lo que contrasta con el nuevo pacto? La ley, ¿cierto? El Ok. viejo pacto. Ok, el viejo pacto, ok. Entonces, ahí tenemos ya nosotros una luz, pero aparte de eso, nosotros nos vamos a ir lo que él escribe en otra carta. Y esa otra carta la podemos buscar aquí, en Romanos. Vea, pero ahora estamos libres de la ley, aquí le he puesto amarillito, mire, por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos, dije, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Le suena algo a usted esto? Régimen viejo de la letra. A eso es a lo que Pablo se estaba refiriendo cuando él dijo la letra mata. ¿Estamos ahí, hermanos? ¿Estamos claros en esa parte? Ok. Solo vamos a ver otro ejemplo aquí. Otro ejemplo más. Vamos a ver. Ok. Primera de Corintios. Vamos a ver dónde está. Aquí. Vea. Mire, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Ok. La pregunta aquí será, ¿quiénes? ¿Quiénes serán resucitados? Porque yo puedo generalizar. ¿Ve? Yo puedo decir todos. Bueno, en 1 Corintios, del versículo 1, hasta aquí usted quizás no encuentre la respuesta, que estaría dentro del contexto, ¿cómo se diga? Del contexto inmediato, el mediato, sino que usted ya esto lo va a encontrar en en otra carta, pero escrita por el mismo Pablo, que sería lo que estamos hablando, ¿verdad? Que esa es la parte que ya involucra, digamos, el mismo autor, pero en otra parte, en otro libro. ¿Ok? ¿Me están entendiendo? Mire, vamos a ver, vea, esto lo escribe Pablo también. Y él dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta, a la trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos, ¿quiénes son los que van a resucitar entonces? Los muertos en Los Cristo, los que muertos. murieron estando en Cristo. Ok, entonces estamos hablando de un grupo específico, ¿verdad? Que no todos son muertos en Cristo. Entonces quiere decir de que Pablo no está hablando de una resurrección general. No, lo que Pablo está hablando de que en este momento, en un abrir y cerrar de ojos que nosotros creemos que es el arrebatamiento, es exclusivo para un grupo, hermano. Para los muertos en Cristo. Y nosotros los que estemos vivos, dice Pablo, seremos transformados. ¿Ve? Solo es un evento para la iglesia. Ok, ese es tengo más ejemplos, pero solo ese vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está. Este ya involucra, vea, el contexto remoto secundario o general. Vea, ¿cuáles son? Son aquellos que amplían la interpretación y aparecen en diferentes libros y diferentes autores.
Diferentes libros, diferentes autores. Este es como el más general. Entonces ya usted aquí, hermano, ya tiene que indagar de una manera más sofisticada, se puede decir, porque es que usted tiene que indagar, tiene que moverse en un contexto general. ¿Ok? En un contexto general. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. Si no lo han anotado, lo anotan después, hermano. Ok, veamos un ejemplo. Este lo vimos, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan que vimos Lucas cuando dijimos de que Jerusalén iba a ser hollada por los gentiles? Eso lo Sí. vimos. Que dijimos que nosotros queríamos saber, se me movió, que queríamos saber cuánto tiempo duraría el dominio de los gentiles sobre Jerusalén. Eso lo vimos nosotros. Pero yo no les dije qué regla es la que yo estaba aplicando ahí. Ahora usted sabe cuál regla es la que yo estoy aplicando. Es el contexto remoto secundario al que yo estoy aplicando. ¿Y cuál es el secundario, hermano? Bueno, pues él es aquellos textos que me van a ampliar la interpretación, pero que aparecen en diferentes libros y diferentes autores. ¿Quién escribió aquí? Lucas. Ahora, ¿cómo yo sé cuánto tiempo van a permanecer los gentiles hollando Jerusalén? Bueno, pues vamos a Apocalipsis y aquí ya no es, eh, ¿cómo se llama? Ya no es Lucas, sino que es Juan. Y mire lo que dice. El patio está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a quienes, a los gentiles. Y ellos hollarán la ciudad, ¿cuánto? 42 meses. Biblia interpreta Biblia. Es lo que les dije yo. Mire, estoy usando la regla de Biblia interpreta Biblia. Estoy aplicando el contexto remoto secundario. Reglas hermenéuticas. ¿Verdad? Y aquí tengo más ejemplos, hermano, pero quizás nos vamos a quedar solo con esa porque, ¿verdad? No sé si hay algún comentario ahí, hermano, pero hemos visto, hermanos, la regla, ¿verdad? De que el texto se interpreta a la luz de su contexto, pero eso involucra que usted conozca, ¿me entiende? ¿Cuáles son las divisiones? ¿Verdad? Las subdivisiones de todo eso. ¿Alguna duda con respecto al tema? ¿Algún comentario? Hermano, íbamos a dar dos reglas, pero creo que lo vamos a sacar solo con una porque ya se nos extendió bastante el tiempo. Hermano Salazar, ¿algo que quiera aportar? Amén. Bueno, yo diría, ¿verdad? Nuevamente, quizás redundando, ¿verdad? Pero vemos nuevamente la importancia de conocer estas reglas y estamos viendo cómo aplicarlas. O sea, si ahora mismo usted dio el último ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo podemos mirar, cómo podíamos o pudiéramos conocer qué tiempo va a durar esa situación cuando los gentiles vayan a pisotear la ciudad santa? Lucas no lo dice. Ujú. Lucas no lo dice. Entonces, uno cuando está aplicando las reglas de hermenéutica, nos vamos entonces a cuál? Al primer contexto, que es el contexto histórico. ¿Quién, cómo, dónde, cuándo? Ujú. Ya comenzamos a cuestionar el texto. Ya ahí usted Correcto. está aplicando el contexto histórico, una de las reglas de hermenéutica. Y así sucesivamente fuimos viendo, ¿verdad?, cómo aplicarlas. Aquí Lucas no nos dice entonces cuánto tiempo va a durar. Y sí nos dice quién, los gentiles, pero no nos dice cuánto tiempo. Bueno, pues entonces voy a qué, al contexto cuál. A ver, ¿quién me dice? A remoto secundario. Exactamente. ¿Qué está cómo? ¿Cómo lo aplicamos? Bueno, ese toma toda la Biblia. Esos son otros libros de otros autores. Correcto, Toda la Biblia. pero vemos que aunque son diferentes autores, diferentes libros, pero vemos cómo se une el rompecabezas. Ya aquí nos contesta cuánto tiempo los gentiles van a hollar la ciudad santa. O sea, aquí podemos ver más que claro la importancia. Mire, no es, mire, es como el hermano Arnoldo decía. Fácil él pudiera haberle dicho, mire hermano, 4 reglas de interpretación.
4, míralas aquí, son estas, estas, estas y estas. Y ya los despacha. Ujú. Ya, pero aquí, o sea, no, los está llevando al ejercicio de la aplicación de esas reglas. ¿Cómo reconocerla? ¿Dónde está? ¿Cómo usted puede ubicarlas? ¿Cuándo aplicarlas? ¿Cuándo no aplicarlas? Entonces vuelvo, ¿verdad? Para no ser muy extenso, pero aquí podemos ver verdaderamente la importancia de conocer estas reglas de hermenéutica, cómo aplicarlas. Y esto, hermano, no. ¿Sabe? Quizás parece tedioso, ¿verdad? Wow, tanta información que quizás no lo comprende ahora mismo en el momento, pero vuelva y dele para atrás al video, tómese el tiempo y vuelva a darle para atrás, dele pausa, tome sus notas, lo que no pudo anotar hoy, vuelva y anótelo, ¿verdad? Cuando tenga la grabación. Y siempre que tenga una duda y una pregunta, no, hágala al grupo, puede hacerla en el grupo, ya sea el hermano Arnoldo, mi persona, le podemos responder, ¿verdad? Pero no se quede con la duda, pero ahí podemos ver la importancia de eso, hermano, de esta clase. Amén. Sería mi participación. Sí, hermanos, y fíjense de que, bueno, mire, como dice el hermano Salazar, yo les puedo decir a ustedes, mire, el contexto, bueno, el contexto se divide en dos, ¿verdad? Histórico y literario, y yo les doy las 4 divisiones, ¿ok? Hasta ahí. Pero ¿cómo yo lo aplico? ¿Cómo yo lo aplico? Bueno, ahí me cuentan, hermanos, cómo, para los que se meten a los que se vayan a entrar en el estudio de teología, ahí me cuentan, pero es bien difícil, hermanos, porque la clase de hermenéutica que dan en los institutos es así como una materia, pero bueno, hay que indagar más y más, porque aquí vemos nosotros cómo estamos aplicando el proceso, hermano. Y hay personas que hoy me han dicho, mire, pero es que usted para responder lo que dice Lucas tiene que ir a Apocalipsis. Usted anda como conejo, me dicen, en la Biblia. Dice, pero es que, hermano, no saben que esa es parte del contexto. Es que la Biblia es inspirada por Dios. Entonces, allí lo que Lucas le está revelando, pues otra parte, usted complementa y así usted como va armando el rompecabezas, pero Biblia interpreta Biblia. ¿Alguna duda o algún comentario, algo que quiera añadir? Lo puede hacer. Si no, hermano, yo de mi parte, hasta aquí dejo porque yo sé que ustedes también tienen que descansar, ¿verdad? Hermano Víctor, ¿está todo bien? ¿Entendieron la clase o no? Porque el silencio me El dice, silencio a veces pone a uno como entre, ¿verdad? mire, mire, el silencio me A dice dos claudicar. cosas. Me dice dos cosas el silencio, que sí entendieron bien y que están perdidos, que no entendieron nada. No, no, la clase está muy interesante en cuestión, ¿verdad? A la explicación que se le está dando. Amén. Y los ejemplos están más que claros en las interpretaciones, ¿verdad? Histórica como literal. ¿Entiende? Que son importantes. Se ve claro en eso. Y sí, bueno, que creo que de mi parte, ¿verdad? Hemos entendido y creo que en el instituto pues no van a esa profundidad, ¿verdad? De interpretarlo, cómo lo vamos a interpretar, sino la básica que, ¿verdad? Esto es así, 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 y tú te encargas de averiguar, te encargas cómo interpretarlo, y por eso es que hay mucha también confusión, ¿entiendes? Pero aquí en esta clase, la cual estamos cogiendo, creo que es importante cómo analizarlo bien y llevarlo a cabo a que podamos entenderlo. ¿Me entiende también? Eso de mi Amén. parte, ¿verdad? Yo creo que está muy claro. Amén. Bueno, mire, hermano, yo quisiera quizás llevarlo punto por punto, pero aquí nos va a llegar, eh, ¿verdad? Pero bueno, dentro de lo que se puede, ahí yo trato de hacerlo, ¿verdad? Lo mejor que se pueda, Creo, ¿verdad? creo que esto es yo le digo que es para dedicarse a la escritura y verdaderamente Correcto. coge mucho tiempo y uno verdaderamente pues no, quizás uno los tiene, otros no,
pero vamos a ir el paso ahí, que Dios nos ayude y que Dios nos siga dándole la fuerza, ¿verdad? Y es importante pues la oración para que Dios nos dé esa Así es. iluminación que podamos tener Amén. a través de la Escritura. Amén. Sí, yo no los quiero empachar, hermano, porque es mucha información a veces. Y ya no, ya. Yo creo que estamos empachados, que tenemos que analizarlo bien. Así es. Bueno, hermano, aquí estamos ya. Bueno, yo finalizo la clase. Hermano Salazar sabe qué es lo que va a hacer. Amén, amén. No, tremendo, ¿verdad? Nos gozamos nuevamente, le damos gracias a Dios primeramente, siempre, siempre al Señor damos gracias y a cada uno de ustedes, ¿verdad? Que siempre toman el tiempo de que, ¿verdad? De poder conectarse esta hora y media que podemos estar aquí, ¿verdad? Y nada, ¿verdad? Seguir, aprendiendo, seguir poniendo esto en práctica y creciendo siempre en el Señor. Amén. Yo le doy gracias a cada uno de ustedes, al pastor por darnos la oportunidad y al hermano Arnoldo por ponerse a la disposición, ¿verdad? Porque sabemos pues que, ¿verdad? Pudiéramos estar haciendo cualquier otra cosa, pero aquí estamos aprovechando bien el tiempo, ¿verdad? Yo creo que eso es de mucha, mucha importancia. Pudiéramos estar cualquier otra cosa haciendo, pero aquí estamos aprendiendo de las Escrituras. Amén. Así que nada, vamos a hacer una breve oración. Lo que hay el video. Exacto, exactamente, exacto, como dice la hermana Lina, la Hay que hermana Liri. repetirlo, hermana. Hay que repetirlo. Sí, repetir el video, sí, ya una vez, sí, Así claro, es. hay que darle con calma. Es que así, esa es la dinámica del estudio. El estudio no es solamente un versículo, un capítulo, un libro. Hay que darle, hay que darle, hay que darle, hay que volver para arriba, para atrás, para abajo, entrar, salir, darle vuelta nuevamente, porque así es que uno va comprendiendo, ¿me entiendes? Como, por ejemplo, ¿verdad? Nosotros tratamos con varios temas, pero uno de los temas que tratamos bastante es el tema de la escatología, pero siempre estamos dándole, analizando, leyendo, volviendo, porque es así donde nosotros podemos depurar, sacar lo falso de lo real. Y eso se da en generalmente en el estudio de la escritura. Amén. Así que, pastor, no sé si usted quiere añadir algo más, algo, ¿no? No, esto es tremendo porque estamos viviendo un tiempo, ¿verdad? Muy difícil, ¿verdad? Verdaderamente, pues, muchos están profundizando y engañando a mucha gente y es necesario, ¿verdad? Esta clase profundizar más un poquito para nosotros poder tener esa base, ¿verdad? De cómo llevar las escrituras y a quién es dirigido, a quién, si la iglesia, a los judíos, son dos eventos diferentes, ¿verdad? Que verdaderamente, pues, unos pues dicen que vamos a pasar, otros dicen que no. Y es importante, ¿verdad? Esta clase de materia para uno entender, amén, y aplicar como es debido de aplicarla y llevarla a cabo, amén, y sacar mucho del error a Así otros. es, ¿Entiendes? O así sea, es. gracias a hermano Armando, a Ramsey, que se dedican, ¿verdad? Me gustaría, ¿verdad? Darle un rewind muy, muy atrás para entonces, estas materias pues no se veían antes, ahora que se están viendo, ahora que se están viendo, ahora que se están dedicando al estudio, a que, ¿verdad? Y a profundizar más de los escritos antiguos y todas estas cosas han salido a flote y es necesario empaparnos bien, bien, ¿verdad? Porque verdaderamente hay muchos engañadores que quieren engañar al pueblo de Dios. Así es. Así es. Amén. Así que, hermanos, nada, vamos así a hacer una oración y así estar, ¿verdad? Así despedirnos. Vamos a orar, Padre, te damos gracias una vez más, Padre amado, por tu infinito amor y tu misericordia, Padre amado. Amén, que nos permites estar aquí, Señor, o nos permitiste estar aquí, Señor, en esta sala, en esta reunión, Dios mío, cada uno de nosotros. Te pedimos que bendigas a cada uno de los